siempre y en cada video tiene que haber el matecito, porque si no pierde un poco la identidad del canal, ¿no? Ahora sí se puede arrancar un nuevo video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, people. ¿Cómo dicen que les va? Hoy quiero hablarles de crisis. Arrancó livianito el tema. No, bueno, pero hoy quiero hablar de un tema, o sea, quiero hablar de crisis, pero un tonito más relax. Entonces dije, bueno, ok, vamos a hablar de las crisis, pero de determinadas crisis. Crisis de los 30, de los 40, de los 50. Las crisis de los cambios de décadas, básicamente. Y de esto me puse a investigar. No sé, algunos decían que estas crisis la inventó el capitalismo, por ejemplo. Me quedé como what the fuck. Otros que son parte de la evolución humana y que a medida que cambiamos las décadas se nos remueven cosas, no sé. Lo cierto es que de todas estas teorías que hay, cuando llegan nos sacuden un poco. Eso sí, a mí por lo menos me ha pasado cuando cumplí 30, decir, estoy grande, che. Ni te cuento cuando cumplí 40. Y hasta ahí todavía. No tengo experiencia en otras crisis etarias o de décadas todavía. Pero como que te replanteas muchas cosas en esos momentos. Algunos, bueno, afortunados, llegan a los 30, a los 40, a los 50 y miran todo el camino recorrido y dicen, wow, todo lo que hice. Y otros, viste, llegamos a los 40 y decimos, ¿qué hiciste? Pero bueno, a todos nos pega de alguna manera un lado reflexivo, retrospectivo y bla. Entonces hoy quiero hablar de esas cositas, ¿no? De las crisis, de los cambios de décadas. Así que si por ahí les resulta interesante el tema, acompáñenme, prepárense algo para tomar. Si quieren tomar, si no, no se paran nada, se quedan ahí en la cama viendo o donde estén o cocinando y ya. Y bueno, yo sí me voy a tomar un matecito y luego arrancamos. Y en este contexto, primero vamos a darle un breve marco introductorio, ¿no? ¿Qué entendemos por crisis en este contexto, en el contexto de las edades? Porque cuando escuchamos crisis pensamos siempre en algo malo, ¿viste? Fulano está en crisis. Pero si vamos, acá me voy a poner un poquito aburrido quizás, pero bueno, hay que darle un poquito de marco teórico a la cosa. Si vamos al origen griego de la palabra crisis, significa decisión, cambio o punto de inflexión. Una crisis aparece cuando lo viejo ya no alcanza y lo nuevo todavía no se termina de formar. Y en este contexto es ese espacio incómodo entre lo que fuimos y lo que aún no somos. ¿No les pasa? O sea, por ejemplo, ¿no? El que cumple 40 ya no es más una pendejita de 22, pero tampoco es un cuarentón viejo. Está ahí, arrancando los 40. Está ahí en el limbo, digamos, ya no es más lo que era, pero tampoco está todavía muy adaptado a lo nuevo, digamos. Entonces ahí entramos a preguntarnos, a hacernos preguntas, ¿no? Yo recuerdo cuando cumplí 20, ya estaba grandecito, ¿no? Pero cuando yo cumplí 20, me acuerdo todavía que tenía la sensación como, ya no soy más un adolescente. Ahora ya soy una persona grande, responsable, con una carrera en camino. Ya soy un adulto, ¿viste? Ya. Y sos un pendejo pelotudo todavía de 20 años. O sea, qué flasheaja, soy adulto. Pero en ese momento dejás de tener 10 y tantos para tener 20. Ya cambia el contexto, ¿no? Ahora ya sos un chico, no sé, trabajador o universitario. En mi caso fue universitario, porque la pala nunca, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Después cuando cumplí 30, ese sí fue bastante fuerte. Porque tipo, no había podido terminar la carrera. ¿Entienden eso? O sea, cuando paso la barrera a los 20, digo, ok, soy un adulto universitario. A los 30 digo, sigo siendo un adulto universitario. Maldita sea, pasaron 10 años. Entonces, pará, porque menos mal que tomé nota de esto. Menos mal que tomé nota. Encima, para colmo, a mis 29 años, corto la relación que tenía de pareja. O sea que llegué a los 30 en la misma que estaban los 20 y encima soltero. O sea, encima con desamor. O sea, fatal mis 30, boludo. O sea, era como la concha de mi hermana, ¿me entendés? Porque decía, boludo, pasaron 10 años y la cosa no mejoró, solo empeoró, ¿entendés? De alguna manera. Y después llegué a los 40, apenas. Ahí sí que me quise
Bueno, pero no importa, es una bromis. Vamos a ponerle un poquito de humor, si no, no se puede manejar las crisis muy fácil. Y ahí es como en los 40 fue donde hice una mirada hacia atrás, miré mi camino y dije, ¿qué carajo hice en 40 años? O sea, me la deliré toda, no sé, tipo, no conseguí miles de cosas, pero más allá de los pensamientos intrusivos, que hice un videito que se los voy a dejar por acá, a lo que voy es que uno se pone como reflexivo, no sé por qué, pero se pone como reflexivo, se pone a mirar, a ver lo que pasó, lo que viene, hacer un balance de estos últimos 10 años, a ver. Y la primera respuesta, ¿no?, que tuve cuando me hice la pregunta de qué hiciste en estos 40 años, y mi respuesta más tóxica fue, nada, Robert, no hiciste. No hiciste un pedo, básicamente. No lográs, no tenés un logro importante. Sí, ok, tenés un par de países y ciudades que conociste. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué construiste en vos en 40 años? Y capaz que construí un montón de cosas, pero por ahí yo nomás no, por una cuestión de vaya a saber uno qué más en vos, uno no percibe o no se acostumbra a resaltarse los logros, pero sí a buscarse lo no logrado, digamos, ¿no? Lo que no conseguiste. Así que no sé si llego a los 50. Capaz que me tome el palo antes, va. Bromis por las dudas, no se alarmen, le estoy tratando de poner humor a este videito, nada más. Pero bueno, a los 50 veré con qué reflexión me encuentro. Ojalá que sea distinta por lo menos a la de los 30 y a la de los 40. No voy a pedir que sea distinta a la de los 20, de los 30 y de los 40. Con que sea distinta al de los 30 y de los 40, estamos. Y también hay muchos adultos que seguimos teniendo comportamientos adolescentes. La adolescencia pasó de ser una etapa a ser un estilo de vida. En algunos casos, ¿no? No en todos, pero bueno. O hay adolescentes que son, no sé, unos viejos en cuanto a la psiquis, digo. Hoy está todo como muy, ¿no? Digo, mezclado, de alguna manera. No es mezclado la palabra. Es como que es como muy relativo todo. Antes estaba como más marcado una etapa de la vida y una mentalidad asociada a esa etapa de la vida. Ahora siento como que no es tan así. Es mi percepción, ¿eh? Siento como que encontrás adultez quizás en gente no muy adulta de edad, encontrás inmadurez en gente grande. Los viejos son adolescentes por exceso de comer colágeno. Bueno, no tiene nada de malo. Cada uno con sus estrategias para mantenerse jovial. Y son las cosas que... son estrategias, loco. Cada uno va aplicándola de acuerdo a lo que le funciona, ¿no? Pero bueno, en fin. Desde la psicología, las crisis suelen verse como procesos de reajuste. Momento donde nuestro yo se enfrenta a una nueva realidad que puede ser interna o externa. De una mirada más holística o espiritual podemos decir que las crisis son saltos de conciencia o de alguna manera portales hacia una versión más auténtica, más genuina de nosotros mismos o simplemente otra versión de nosotros mismos. Ahora, ¿para qué llegan estas crisis o por qué llegan? ¿Qué le sacamos de positivo a las crisis? ¿Qué nos enseñan? ¿Algún aprendizaje? ¿Algo? ¿O están ahí para echar las bolas, digamos? Y esto acá tomé nota porque me pareció muy acertado lo que había leído sobre estas crisis, que era, a los 30 comienza la presión social. Hice un videito al respecto de la presión social, que el trabajo, o sea, que tener un trabajo estable, que tener una familia, la pareja, hijo, perro, gata, la casa, el auto, en fin, las cuestiones de la presión social. Es el momento donde te comparás más que nunca con el que está al lado. Además de hablar de presión social, hablé de comparaciones y de compararse con otros en este otro video, se los voy a dejar por acá. Y esta crisis enseña a definir tu identidad adulta. A pasar de vivir para que me valíen o aprueben, paso un poco también a empezar a vivir para mí, un poco, de cierta manera. Algunas personas no, algunas personas siguen viviendo para el afuera. Pero bueno, estos son líneas generales, no aplica al 100% de los casos. Claramente somos humanos y cada uno somos distintos. A los 40, en cambio, es como un punto medio.
te das cuenta que no sos tan joven, pero tampoco tan viejo. Pero hay una energía ahí que cambia. Algunos sentimos frustración por los sueños que no cumplimos, es verdad. Otros alivio por haber soltado lo que no eran, cuando uno a determinada edad decide, no sé, tomar decisiones que cambien su vida por completo, se sienten más libres, más auténticos y más genuinos. Por ahí la enseñanza de los 40 es como recalibrar nuestro propósito de alguna manera, ¿no? Dejar de correr tras el reloj y empezar a disfrutar un poco más de los momentos. Y es lo que yo comentaba y hablaba en cuanto a la validación en redes sociales, ¿no? Que fue el otro video que hice anteriormente, de disfrutar el momento en lugar de estar pensando en la publicación en Instagram, ¿no? Uno se pone mucho en esa, en disfrutar el presente, una salida con amigos, una cena con amigos. A mí, por ejemplo, personalmente, que estoy dentro de los 40 y cuánto no, pero que estoy en esa. A mí me pasa que por ahí muchas veces, si estoy en una reunión con amigos, cuando me junto con mis amigos del ex trabajo o simplemente acá en casa, con algún amigo a charlar, dejo mi teléfono de lado porque me conecto con la charla, me conecto con ese amigo, me conecto con esos ex compañeros de trabajo y estoy ahí disfrutando el momento. Entonces creo que a los 40 uno empieza como a disfrutar más los momentos que en otras épocas. Y la crisis de los 50, esto lo leí, yo no tengo experiencia, así que sobre lo que les comparto va a ser cosas que yo leí por ahí. Dice que a los 50 el cuerpo habla. La vida te invita a reconciliarte con tu historia. Es una crisis más espiritual, es una crisis para preguntarte qué legado quiero dejar. No sé, te la tiro ahí. Yo a esa todavía no llegué, uno nunca sabe si va a llegar tampoco, digamos todo, pero bueno. Dicen que la crisis de los 50 te remueve eso, ¿no? ¿Qué legado quiero dejar? Y muchos también a esa edad descubren que la felicidad está en lo simple, ojo, ¿eh? No en los logros, sino muchas veces en la tranquilidad, en la paz. Muchos se van a vivir al campo, no te digo, ¿viste? A poner su huertita, porque es como que ya se desprenden de todo lo otro, ¿no? De las validaciones y todo lo que venimos hablando, de las redes sociales, de la puta que lo parió, no, tiro todo y me da la concha a la lora, me voy al medio del campo, punto, a estar tranquilo y en paz. ¿Y son necesarias estas crisis? ¿Qué pasa si no las hay, por ejemplo? Bueno, no es muy agradable decir que las crisis son necesarias, pero no es muy agradable decirlo, pero son necesarias. Punto. Son como, muchas veces leí por ahí que decía, son como temblores internos que te reacomodan un poco los jugadores, digamos. Leí esto y se los comparto a ustedes, que sin crisis no hay evolución. Me gustaría saber en comentarios que pongan qué piensan ustedes al respecto. Sin crisis no hay evolución. No voy a hacer algún comentario al respecto. Quiero leer esos comentarios en los comentarios de este video. Muchas veces también está esta cosa de que si no pasamos por crisis quedamos atrapados en versiones viejas de nosotros. Y ojo, no todas las crisis son caóticas, porque tenemos asociado eso. Caos, crisis, caos, es medio lo mismo. Mentalmente digo, ¿no? Que tenemos esa asociación. Algunas crisis son más silenciosas. No sé, un día te levantás y simplemente decís, che, no me veo más acá, ¿eh? Siento que no pertenezco a este lugar. O puede ser con un grupo de amigos también. Y por más que parezca chiquita, marca un antes y un después también el darte cuenta que no perteneces o no tenés más ganas de pertenecer a ese grupo, a ese entorno, a esa ciudad, hasta incluso a ese país. ¿Y qué pasa con la gente que pasó por esos cambios de décadas y dicen, no sé de qué estás hablando, Robert, porque a mí no me pasó nada de lo que vos decís? Y bueno, y obviamente que pueden existir personas que hayan pasado por esas edades, pero no, fue como cumplir un año más de vida y ya. Y lo que pasa es que no todos también vivimos las crisis de la misma manera. A veces lo que para uno es una tormenta, para otro es una boludez. Y bueno, no sentir una crisis no siempre significa que no la hay, por ahí la hay, pero la sabemos manejar mejor, o tenemos más herramientas para manejar unas crisis, o bueno, o no tenemos herramientas y por eso las crisis nos pegan feo. Y otras veces las crisis llegan disfrazadas. ¿Qué quiero decir con que llegan disfrazadas? Disfrazadas de apatía, desinterés, falta de motivación, trastorno de ansiedad. Y la pregunta no es si existe la crisis acá, sino qué está intentando mostrarme.
porque a lo mejor no la manifiesto en mi humor o lo que fuera, pero cargo en la espalda con cositas que no venía cargando anteriormente. Y acá surge una pregunta que me pareció interesante traerla en este video, que es cómo quitarle el peso al paso del tiempo. Porque siento que también es todo un tema que quizás incluso hasta sería para un video aparte, mira lo que te digo. Porque muchas veces el problema no es cumplir años, ¿eh? Viste que por ahí pasa el tiempo y nos volvemos cada vez más viejos y el problema por ahí no es que te vuelvas cada vez más viejo, es lo natural que suceda, ¿no? Muchas veces el problema es creer que el tiempo nos quita valor, por ejemplo, cuando en realidad nos los da. Esto más que nada tiene que ver, ¿no?, con esa sensación de, bueno, a medida que más viejos somos, menos valemos, quizás tengamos menos oportunidades de acceder a un campo laboral, a un empleo por la edad. Como que con el paso del tiempo, a medida que más viejos nos volvemos, vamos como perdiendo valor. Esa puede ser una percepción y por eso el paso del tiempo es pesado para muchos. Y también hay una cosa de que vivimos en una cultura donde se prioriza la juventud. La sabiduría llega después, con los años, pero lo que importa es la juventud muchas veces. Y esto acá hay para charlar mucho porque tiene que ver con la precariedad laboral y muchos otros factores que no quiero entrar ahí, pero se valora mucho la juventud. Y ya. Yo, por ejemplo, de vuelta, voy a hablar de lo que a mí me pasó. Yo a los 25 pensaba que a los 40 ya iba a tener mi vida resuelta. Avísame si pasó, avísame si tengo algo resuelto a los 40. Nada. Y hoy sé que a los 40, más o menos, recién lo que estoy resolviendo es el quién soy, digamos, ¿no? Y sí. Y pasa eso. Uno por ahí ya a una edad no es que tenga todo resuelto, sino se da cuenta más o menos quién es, más o menos qué le gusta, más o menos qué no le gusta, más o menos dónde se siente cómodo, dónde no. Y quitarle el peso al paso del tiempo es entender que cada década también trae una nueva versión de vos, nueva versión idealmente más honesta, más transparente, más auténtica, más genuina y menos pendiente. Cada vez nos volvemos más impunes, ¿no? En el sentido de que cada vez nos volvemos menos dependientes de lo que es la validación externa, la crítica, la validación en redes sociales y todos los temas que venimos charlando en este canal. Bien, ¿qué pasa con nuestras expectativas, nuestras metas y las frustraciones a través del paso del tiempo, a través del paso de las décadas? Porque muchas crisis llegan porque nos enfrentamos también a promesas que no cumplimos. Y acá es un temita también este. A los 20 por ahí vos te imaginabas que a los 40, no sé, ya iba a estar todo bajo control. Y cuando pasa, llegaste a los 40 y decís, che, no está todo bajo control. Muchas cosas me quedan por controlar todavía y quizás muchas otras cosas no las pueda controlar. Entonces muchas veces tenemos esta sensación de que, ok, no tengo todo bajo control como yo esperaba tener y me frustro. Me siento como un poco que fracasé, ¿no? En ese camino. Y no se trata mucho de fracasar o triunfar. Se trata de crecer, de evolucionar, de comprender que muchas veces el plan que uno tiene en su cabeza para su vida no sale acorde a lo que uno creía o a lo que uno esperaba que pase después con ese plan, ¿no es cierto? Por ahí pasaron cosas, el famoso pasaron cosas. Y bueno, y la vida te invita a pegar unos volantazos para poder seguir, digamos, ¿no? Hay gente que a los 35 cambia completamente la carrera. Hay otros que a los 45 años dejan relaciones con hijos y tal. No sé, la vida por ahí no está todo escrito. Entonces, la vida cambia y también cambiamos nosotros y hay acá una cuestión de, ok, ¿cómo me voy adaptando a estos cambios? O a estos sucesos que van pasando, lo que fuera. A mí personalmente me pasó a los 30, que como le dije anteriormente, quedé soltero. Fue una relación re larga que yo ya pensé que iba a ser medio que para todo el camino esa. Tampoco me recibí. A ver, empecé a los 20, 21 mi carrera creo, no me acuerdo por ahí, bueno, esa edad. Y eran los 30 y yo todavía no me recibía y decía, puta madre. O sea, pensé que a los 30 íbamos a estar ya con la vida amorosa resuelta, con el título en mano, no tenemos nada.
de eso. Y bueno, terminé en cualquiera. O sea, terminé en cualquiera en el sentido de que no se cumplió como yo tenía el plan en la cabeza. Pasaban otras cosas. Incluso terminé trabajando en lugares que jamás pensé que iba a trabajar. Pero bien, ¿eh? O sea, agradecido por esos trabajos. Pero simplemente nunca pensé trabajar en determinados lugares. Y pasando los 40 me creé este canal en YouTube también. Vos me preguntás, a los 20 años, ¿vos te imaginabas haciendo esto? Y yo te digo claramente que no estaba en mi plan. Tampoco estaba en mi plan estudiar yoga, por ejemplo, y bueno, estudié yoga hace un par de años atrás. Che, un par de años atrás, no, hace 6 años ya. Wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero bueno, a veces los planes cambian, a veces los planes se van construyendo en el camino, digamos. No está todo escrito, o si está todo escrito, andá a saber quién puta lo escribió y cómo, y en qué estado emocional escribió ese camino, porque al menos lo que... Si mi camino estaba escrito, se entretuvo bastante el que escribió, ¿eh? Porque cualquier cosa, lo que fue pasando en todos estos años. Pero bueno, todos los años, todas las décadas traen sus crisis, traen sus movimientos internos, traen movimientos externos a veces, pero son necesarias, people, para poder evolucionar, para poder madurar, para poder crecer de alguna manera. A veces no es que la vida se derrumba, aunque parezca que sí. A veces simplemente estamos reacomodando las piezas en el tablero hasta que se active un nuevo juego de vuelta. Las crisis nos obligan a preguntarnos quién soy, que hice un videito al respecto, qué necesito soltar y qué me hace sentir vivo. Y si las respondemos con valentía a esas preguntas, cada crisis se convierte en una puerta hacia una nueva versión de vos, ¿no? O sea, una versión mejorada. Como todo en la vida tiene versiones, hasta el Windows, el iOS, todo tiene versiones que se van actualizando. ¿Por qué crees que tu versión de hoy día no se tiene que actualizar? Todos nos tenemos que actualizar, es así, es parte de la vida. Y en cada década uno se pega un update, o deberíamos, al menos. En fin. Bueno, people, hasta acá el videito de hoy. Como siempre voy a dejar mis redes sociales por acá abajo y recuerden que si les gustó este video denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando subo un próximo video. Gracias por acompañarme en otro video más, gracias por llegar hasta acá, nos veremos en un par de días seguramente y recuerden que los quiero mucho. ¡Chau!